Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La dueña de una floristería vio a un hombre sin hogar, sucio y empapado, en medio de un aguacero espantoso y, movida por la compasión, le dio las llaves de su casa de verano. Pero cuando llegó allí una semana después, sin avisar. La lluvia azotaba las calles con furia cuando lo vio, un hombre sin hogar, sucio y empapado, encogido junto a la pared de su floristería. Algo se agitó en su corazón. Le entregó las llaves de su casa de verano y, cuando llegó allí una semana más tarde sin previo aviso, se quedó pasmada por lo que vio. Un jarrón de lirio se le escurrió de las manos a Amalia justo cuando el timbre de la puerta anunciaba a un nuevo cliente. El cristal se hizo añicos como cristales de hielo, esparciéndose en decenas de fragmentos, el agua se extendió por el suelo. ¿Pero qué demonios?, exhaló Amalia, arrodillándose para recoger los trozos más grandes. Lo siento muchísimo, dame un momento. El cliente dio un paso atrás con cortesía, murmurando algo sobre volver más tarde. El timbre volvió a sonar, esta vez, como despedida, y un segundo después, Mireya, la asistente de Amalia de 22 años, con su cabello siempre cambiando de color, rojo brillante esa semana, se arrodilló a su lado. Buena señal, guiñó Mireya, apartándose un mechón rebelde de la cara. Romper vidrio trae suerte. Solo si no se trata de un jarrón veneciano que vale más que tu salario semanal, suspiró Amalia, recogiendo con cuidado un fragmento afilado en forma de cuchilla. Mireya se encogió de hombros, indiferente al comentario. Igual es suerte. Mi abuela solía decir, cuanto más cara es la rotura, más suerte trae. Amalia se sorprendió sintiéndose casi envidiosa de esa lógica despreocupada. A los 40 años, cada accidente ya parecía parte de algún plan destinado a salir mal, sobre todo si una es viuda y dueña de un negocio que sobrevive solo gracias a su terquedad. Tráeme un trapo del almacén y sigue con ese arreglo, dijo, poniéndose de pie. Josefa Mercedes vendrá en cualquier momento por su ramo de aniversario y aquí tenemos una inundación y un pedido sin terminar. El día siguió su curso, llamadas, clientes, encargos de ramos, facturas por pagar. Como de costumbre, Amalia perdió la noción del tiempo, absorbida por el trabajo, hasta que alzó la vista y vio una escena extraña por la ventana, junto a los contenedores de basura del supermercado de enfrente. Una figura hurgaba entre los desperdicios, alta, encorvada, vestida con ropas de forma y color indefinidos. Revisaba el contenido del cubo con meticulosidad, de vez en cuando sacando algo y guardándolo en una bolsa gastada. Desde donde estaba Amalia, no podía verle la cara, solo una silueta negra contra la calle gris, como una torpe pincelada de tinta sobre un paisaje en acuarela. Algo en esa imagen la hizo quedarse inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Una escena común de la ciudad, una que la mayoría ya había aprendido a ignorar, de pronto captaba toda su atención. ¿Cómo debe de ser hurgar entre la basura?, se preguntó, apretando entre las manos una pequeña maceta con violetas. ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que acabe así? Amalia. La voz de Mireya la devolvió a la realidad. Es el mayorista, llaman por el nuevo cargamento de crisantemos. Amalia se apartó de la ventana, pero la imagen del hombre junto a los contenedores la persiguió todo el día, apareciendo en su mente entre tareas como una melodía intrusiva. A la mañana siguiente, él estaba allí otra vez. Amalia lo vio mientras abría la tienda, su silueta harapienta ahora parecía aún más fuera de lugar a la luz del día, como una mancha sobre un mantel recién lavado. Esta vez lo vio mejor, era claramente mayor de mediana edad, aunque era difícil calcular cuánto. La vida en la calle es cruel con las apariencias. Tenía una barba enmarañada y mechones grasientos colgándole. Vestía en capas, una camiseta, una camisa y una chaqueta con una manga rota, todo en tonos grises apagados, como si estuvieran cubiertos de polvo urbano. Pero lo que más impresionó a Amalia fueron sus movimientos. Se movía con cuidado, intentando no llamar la atención. Cuando la gente pasaba, él se retiraba a las sombras, como si no quisiera molestarlos con su presencia.
No había agresividad ni embriaguez en su conducta, simplemente parecía estar haciendo lo que debía para sobrevivir de la forma más discreta posible. ¿A quién miras? Mireya apareció a su lado, curioseando por la ventana. A nadie, respondió Amalia, vagamente, mientras empezaba a organizar los ramos del escaparate. Solo pensaba. Mireya siguió su mirada y torció los labios. Él lleva una semana rondando por aquí. Dicen que antes era normal, luego empezó a beber y lo perdió todo. La historia de siempre. ¿Quién lo dice? Preguntó Amalia, sorprendida por la rapidez con la que nacen las leyendas urbanas. Paula, la del café, respondió Mireya con desdén. Su novio trabaja en seguridad, ha visto a muchos como él. Amalia quiso responder que no todos los sin techo tienen la misma historia, pero no dijo nada. ¿Qué le importaba? Ella tenía sus propios problemas, préstamos, proveedores, competencia queriendo robarle a sus clientes. Al tercer día, el cielo se abrió, la lluvia que había comenzado por la noche se convirtió al mediodía en un auténtico aguacero. Las calles se vaciaron y apenas hubo clientes. Amalia pasó la mañana actualizando la web de la tienda y revisando facturas, mientras Mireya se ocupaba del nuevo lote de orquídeas. Nadie va a venir con este tiempo, dijo Mireya cerca de las 5, mirando la calle desierta. ¿Cerramos temprano? ¿Tienes cita? Sonrió Amalia, ya conociendo la respuesta. ¿Cómo siempre lo sabes? Rió Mireya, sonrojándose. Es del local de música de enfrente, toca la guitarra y... Vete. La interrumpió Amalia. Solo llévate mi paraguas negro grande. Su asistente le lanzó una sonrisa radiante, le dio un beso en la mejilla y salió volando 5 minutos después, dejando tras de sí un rastro de juventud y un perfume barato pero alegre. La tienda quedó en silencio, roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo. Amalia apreciaba esos momentos, tiempo para arreglar ramos con calma, para hablar con las flores, que ella juraba que le respondían a su manera. Acababa de terminar un ramo de rosas blancas cuando un trueno repentino la hizo dar un salto. Un relámpago iluminó la calle, y en ese destello, vio su figura oscura, acurrucada contra la pared de la tienda, bajo el toldo. A través del cristal del escaparate distinguió su barba enredada, el cabello revuelto y la ropa empapada. Justo lo que me faltaba, murmuró, aunque no había nadie. Como si no tuviera suficientes problemas. Por primera vez en todo el día, su teléfono llevaba más de media hora en silencio, sin pedidos nuevos, sin llamadas de clientes habituales. La lluvia había ahuyentado a todos, y ahora ese vagabundo en su puerta amenazaba la reputación de la tienda. Amalia dejó con firmeza las tijeras florales y buscó algo con lo que defenderse, por si el hombre resultaba agresivo o borracho. Su mirada se posó en un trapeador apoyado en la esquina. Lo tomó y se dirigió a la puerta. Cuanto antes lo eche, mejor, se dijo, abriendo la puerta. Una ráfaga de viento le arrojó un puñado de gotas heladas al rostro. Apretando el trapeador con fuerza, Amalia salió bajo el toldo. «Oiga», llamó, con toda la severidad que pudo reunir. «¿Podría irse, por favor? Esta es propiedad privada. Está espantando a mis clientes». El hombre se sobresaltó y alzó lentamente la cabeza. La tenue luz del escaparate arrancó del anonimato un rostro demacrado, casi oculto tras una barba apelmazada y mechones húmedos. Su chaqueta, que alguna vez fue decente, ahora hecha jirones, y los pantalones rotos se le pegaban al cuerpo. De uno de sus zapatos, con la suela despegada, asomaba un trapo sucio. «Lo siento», dijo con voz ronca, poniéndose de pie. No quería causar problemas. «Ya me voy». Amalia se quedó helada, sorprendida por el tono de su voz. No había agresividad, ni rastro de embriaguez, solo agotamiento y una extraña dignidad. Hablaba como un hombre educado que de algún modo había acabado en la vida y la ropa de otro. ¿De verdad no hay ningún otro lugar en toda la ciudad salvo mi tienda?, preguntó, menos segura ahora,
todavía con el trapeador en mano. ¿Por qué aquí? El hombre se agachó para recoger sus escasas pertenencias, una bolsa de plástico raída y una pequeña esterilla empapada sobre la que había estado sentado. Aquí es tranquilo, respondió, doblando con cuidado la esterilla. Y el toldo es ancho. Pero tiene razón, no tengo derecho a molestarla. En la bolsa, Amalia vio medio pan duro, cuidadosamente envuelto en un trozo de plástico relativamente limpio. Aquel mísero trozo de comida había sido empaquetado con tal esmero, como si fuera un tesoro. Algo se agitó dentro de ella. Otro trueno partió el cielo, y la lluvia volvió a caer con renovada furia. El hombre, ya listo para marcharse, se preparaba para salir a la tormenta, claramente dudando en pedir siquiera unos minutos más de cobijo. «Espere», dijo Amalia de pronto, sorprendiendo incluso a sí misma. ¿A dónde va a ir con este clima? Al paso subterráneo de la estación de tren, respondió él, encogiéndose de hombros. Ahora está a reventar, la mitad de los sin techo de la ciudad se refugian ahí, pero al menos tiene techo. No suplicó, no se quejó. La irritación de Amalia se transformó en otra cosa. Escuche, dijo, bajando el trapeador que ahora le parecía ridículo en las manos, de todos modos no vendrá nadie con este tiempo. ¿Le gustaría una taza de café caliente? Algo brilló en los ojos de él, sorpresa, escepticismo, esperanza. ¿Habla en serio?, preguntó con cautela. No tiene por qué molestarse, de verdad puedo irme. Pase, dijo Amalia, retrocediendo hacia la puerta del cuarto trasero de la tienda. Aquí está más cálido que afuera. Y según el pronóstico, esta lluvia vino para quedarse. El hombre dudó, como si sopesara los riesgos, y luego entró con cuidado, procurando no mojar demasiado el suelo limpio. Puede dejar sus cosas aquí junto a la entrada, dijo Amalia, encendiendo el hervidor eléctrico en la trastienda. Y perdón por lo del trapeador, solo fue por precaución. Totalmente comprensible, asintió él. Y en ese gesto había, otra vez, algo de otra vida, una cierta elegancia, extrañamente fuera de lugar en su situación actual. Mientras el agua hervía, Amalia sacó unas galletas que le habían sobrado del almuerzo y 2 tazas, le temblaban ligeramente las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dejando entrar a un desconocido, un hombre sin hogar, en su tienda? Pero su instinto le decía que aquel hombre no era peligroso. ¿Cómo se llama?, preguntó, sirviendo el café. Ricardo, respondió él, aceptando la taza caliente con cuidado. Ricardo Murga. Amalia Caiza, se presentó ella. Esta es mi tienda. Se sentaron en sillas plegables en el cuarto trasero, entre cajas de flores y rollos de papel para envolver. Ricardo bebía el café a sorbos pequeños, disfrutando claramente del calor. ¿Cuánto tiempo lleva? Amalia dudó, sin saber cómo formular la pregunta. ¿En la calle?, completó Ricardo con calma. Casi 1 año. ¿Y antes? Frunció ligeramente el ceño, mirando dentro de su taza. Otra vida, un negocio, una casa, una familia. Todo se vino abajo de repente. No dio más detalles, y Amalia no insistió. En su lugar, preguntó. ¿No tiene a nadie que pueda ayudarle? Mis padres murieron poco antes de que todo ocurriera. No tengo familia cercana. Un trueno pareció subrayar sus palabras. La lluvia arreciaba, convirtiendo la calle en un río desbordado. Según el pronóstico, va a llover así toda la semana, dijo Amalia, mirando por la ventana. Luego, volviéndose hacia Ricardo, añadió, casi contra su voluntad, tengo una casita de jardín en las afueras, a unos 7 kilómetros de aquí. Hay un invernadero viejo donde cultivo algunas flores para la tienda. Puede quedarse allí mientras dure la tormenta, si quiere. Ricardo se quedó inmóvil, con la galleta a medio camino hacia la boca. ¿Me está ofreciendo un lugar donde quedarme? Pero si ni siquiera me conoce. No es una casa propiamente dicha, aclaró Amalia rápidamente,
más bien una cabaña de verano con una estufa. Hay conservas, agua, incluso ropa de mi esposo. Pero si duerme donde pueda bajo esta lluvia, se va a enfermar. Ricardo guardó silencio un largo momento, como buscando la trampa en su oferta. No puedo aceptar tanta ayuda sin dar nada a cambio, dijo por fin. ¿Cómo podría compensárselo? Cuide del invernadero, respondió Amalia sin pensarlo mucho. Hay crisantemos, alstroemerias y algunas otras variedades. Con este clima, el techo podría sufrir daños. Puede hacer de cuidador. Era una pequeña mentira, el techo del invernadero había sido reforzado tras el huracán del año anterior. Pero quería que aceptara la ayuda con dignidad, no como caridad. Si es así, asintió Ricardo lentamente, estaré muy agradecido y prometo cuidar sus flores. Amalia se levantó y sacó un juego de llaves de su bolso. Calle Pino, número 22. Desde la parada del bus son 10 minutos caminando. Una casa de madera con techo verde. No tiene pérdida. No me perderé, dijo Ricardo, tomando las llaves con cuidado. Gracias, Amalia. Hace mucho que nadie tenía conmigo un gesto así. Los buses pasan cada media hora, añadió ella, de pronto sintiéndose tímida. El último sale a las 11 en punto. ¿Le dará tiempo? Sí, asintió Ricardo. Terminó su café, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y se levantó. Gracias de nuevo. Amalia lo acompañó hasta la puerta. La lluvia seguía cayendo en cortinas. Adiós, dijo Ricardo, abrochándose su chaqueta rota. Cuidaré de sus flores. Ella asintió, sin saber qué más decir. Ricardo recogió su bolsa con el pan y la esterilla doblada y salió bajo la lluvia. Al cerrar la puerta tras él, Amalia se apoyó en ella. ¿Qué acabo de hacer?, retumbaba en su cabeza. Le había entregado las llaves de su casa de verano a un completo desconocido, un hombre sin hogar que había conocido hacía media hora. Y sin embargo, algo en su mirada, en su forma de comportarse, le decía que se podía confiar en él. ¿O solo era compasión momentánea? Amalia volvió a la trastienda y comenzó a limpiar las tazas de forma mecánica. Para ser sincera, la cabaña no era especialmente valiosa, más bien era un terreno con una casucha usada como almacén, llena de trastos que no echaría de menos si desaparecían. Un nuevo trueno resonó fuera, y la lluvia cayó con más fuerza. Amalia imaginó a Ricardo caminando bajo aquel aguacero hacia la parada del bus y sintió un escalofrío. Dentro de ella brotó una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y alivio, de duda y una tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Pasó una semana como en un borrón, entre pedidos, entregas y facturas. Amalia se mantuvo ocupada, casi deliberadamente, para no pensar en las llaves que le había dado a un desconocido o en lo que estaría ocurriendo en su cabaña. Cada noche se decía, mañana iré a ver. Pero cada mañana encontraba una excusa para postergar el viaje. El miedo a lo que pudiera encontrar pesaba más que la preocupación. Amalia, es para ti, dijo Mireya, entregándole el teléfono, sacándola de la redacción de un nuevo pedido de flores frescas. Dice llamarse Santiago Marchante. A Amalia se le detuvo el corazón por un instante. Santiago, su vecino cerca de la cabaña, solía llamar por una de dos razones, o había pasado algo en la propiedad, o tocaba pagar la cuota de la asociación vecinal. ¿Hola? Su voz tembló levemente. Amalia. La voz del anciano sonaba sorprendentemente animada. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no me avisaste que te habías conseguido un ayudante tan trabajador? Tu terreno es la envidia de toda la calle. Amalia se quedó paralizada, con el teléfono pegado al oído. ¿Ayudante? ¿De qué habla? Del nuevo, respondió Santiago. Ricardo, ¿no? Lleva toda la semana trabajando de sol a sol. Arregló el porche, ese que llevaba 2 años torcido. Parchó la cerca donde las tablas estaban podridas. ¿Y el invernadero? Impecable.
como una sala de cirugía. Amalia sintió un nudo en el estómago. Así que Ricardo no había huido con sus cosas ni convertido el lugar en un refugio improvisado, en realidad había cuidado de la propiedad. ¿Y él? ¿Cómo está?, preguntó con cautela. Santiago soltó una carcajada. Muy bien. No es muy hablador, pero se nota que es listo. Y sabe un montón de jardinería. Mis tomates estaban empezando a pudrirse y preparó una mezcla con ceniza y ajo, los roció y se curaron enseguida. Se nota que sabe lo que hace. Amalia alcanzó instintivamente el calendario, sábado, su día libre. Ya no había excusas. Gracias, Santiago. Pasaré hoy. Hazlo, gruñó el pensionista con buen humor. Vas a ver las maravillas que ha hecho tu ayudante. Y creo que también le alegrará verte. Después de colgar, Amalia se quedó paralizada tras el mostrador. Dentro de ella, sorpresa, curiosidad y una vaga ansiedad luchaban por imponerse. Si no fuera por la llamada de su vecino, probablemente habría seguido posponiendo la visita, imaginando lo peor. ¿Todo bien?, preguntó Mireya con preocupación, al notar su expresión atónita. Sí, todo bien, dijo Amalia, saliendo de su trance. Solo surgieron algunos asuntos urgentes. ¿Puedes encargarte tú sola de la tienda hoy? ¿Cerrar cuando termines? El trayecto duró media hora, con tráfico incluido. Su coche brincaba sobre los baches del camino de tierra que llevaba a los terrenos de jardín. Amalia miraba la hora una y otra vez, como si eso pudiera cambiar algo. Notó los cambios en cuanto giró hacia su calle. La verja de madera que había querido reemplazar hacía 2 veranos ahora estaba recta, recién pintada de un verde que combinaba perfectamente con el techo de la cabaña. Las malas hierbas que solían invadir el camino al porche habían desaparecido y el propio porche, en el que temía resbalar cada vez que cargaba cubos pesados, ahora se veía firme y sólido. Amalia aparcó y se quedó sentada unos segundos dentro del coche, simplemente observando la propiedad, que ahora parecía haber rejuvenecido años en solo unos días. La puerta chirrió, y un hombre alto apareció en el sendero, alguien que apenas reconoció. Ricardo era el mismo hombre que conoció durante la tormenta y al mismo tiempo completamente distinto. Su rostro demacrado ahora estaba bien afeitado, su cabello, peinado con esmero hacia atrás, no era gris como ella había pensado, sino rubio oscuro con canas en las sienes. Su ropa, el mismo viejo blazer y los pantalones, había sido lavada y cuidadosamente remendada. Pero la verdadera transformación no era física, sino de actitud, la espalda recta, los hombros erguidos. Ya no parecía un vagabundo derrotado, sino un hombre que recordaba lo que era caminar con la cabeza en alto. Hola, Amalia, la saludó con una leve inclinación, sin acercarse demasiado, dándole su espacio. No sabía que vendrías hoy. ¿Pongo agua para el café? Amalia salió del coche, aún sorprendida por los cambios. Hola, Ricardo, respondió, notando lo formales que sonaban, como compañeros de trabajo. Sí, un café estaría bien. Pero antes, si no te importa, me gustaría dar una vuelta. Él asintió y se hizo a un lado, dejándola pasar sin seguirla, como si quisiera dejar claro que no reclamaba propiedad alguna. Cuanto más avanzaba ella, más asombrada se quedaba. El pequeño huerto de hierbas que prácticamente había abandonado en los últimos años estaba desmalezado y regado, el viejo compostador había sido reparado, el desordenado cobertizo de leña ahora contenía pilas de troncos de abedul perfectamente apilados. Pero el verdadero impacto llegó al entrar en el invernadero. Al cruzar el umbral, Amalia se quedó inmóvil por un momento. Las paredes de cristal relucían, dejando pasar rayos de luz. Los pasillos entre las hileras de plantas no solo estaban barridos, sino que tenían tablones colocados para facilitar el paso. Crisantemos, alstroemerias, gipsopila y estatice, todas cultivadas para la tienda, lucían más saludables que nunca, cada planta cuidadosamente atada y sostenida. ¿Buscabas algo en particular?
La voz de Ricardo detrás de ella la hizo sobresaltarse. Simplemente no lo puedo creer, admitió con sinceridad. Santiago dijo que habías arreglado las cosas, pero no esperaba esto. Ricardo se encogió de hombros, un gesto que una semana atrás parecía derrotado, pero que ahora transmitía modestia. Es lo mínimo que podía hacer para agradecer tu confianza. Hizo una pausa y luego añadió, parece que el clima está mejorando, así que recogeré mis cosas del cobertizo. Ya no te molestaré más. Gracias de nuevo por el refugio durante la tormenta. ¿Tus cosas?, preguntó Amalia, saliendo del invernadero y caminando hacia la casa. Sí, solo algo de ropa y una esterilla. ¿Viviste en el cobertizo?, preguntó, con auténtico horror en la voz. ¿Pero por qué? La casa tiene 2 habitaciones, una cama, un sofá. Ricardo bajó la mirada, algo avergonzado. Pensé que era lo más apropiado. Después de todo, soy solo un desconocido al que ofreciste cobijo con generosidad. No quería dañar nada. Amalia negó con la cabeza, sintiendo una especie de indignación subir por dentro. Vamos, dijo con firmeza, dirigiéndose hacia la cabaña. Vamos a llevar tus cosas adentro ahora mismo. Durante el café, él le contó que había encontrado un antiguo manual de jardinería en el cobertizo y lo había leído de principio a fin. A mi madre le encantaban las flores, dijo Ricardo, dejando entrever por primera vez algo de calidez en su voz. Cultivaba rosas, así que tenía algo de experiencia. Pero tus plantas son mucho más exigentes, sobre todo las alstroemerias. Requieren un régimen de riego muy específico. Amalia se sorprendió escuchándolo con verdadero interés. Era asombroso cómo alguien que había terminado en la calle podía conservar no solo su dignidad, sino también la capacidad de hablar con pasión sobre flores. Ricardo comenzó con cautela. Me gustaría ofrecerte un trabajo. Él alzó la mirada, sorprendido. Sus ojos grises, con una profundidad inesperada, estudiaron su rostro, como si buscara señales de que estaba bromeando. ¿Un trabajo?, repitió. Sí, dijo Amalia, sus palabras formando ya un plan claro. Necesito a alguien que se encargue de la cabaña y del invernadero. No tengo tiempo para cuidar las plantas como se debe y son importantes para la tienda. Podrías vivir aquí y ocuparte de todo. Ricardo miró el fondo de su taza, como si examinara el patrón que dejaban las hojas de té. ¿Ni siquiera quieres saber cómo terminé en la calle?, dijo al fin. ¿No temes que sea un criminal o un estafador? Sí tengo miedo, admitió Amalia con honestidad, pero no lo suficiente como para rechazar la ayuda de alguien que convirtió mi terreno abandonado en un jardín del Edén en una semana. Además, sonrió, Santiago tiene buen ojo para la gente. Es jardinero empedernido en su jubilación, pero también fue agrónomo durante 30 años. Si él dice que eres un buen tipo, eso significa mucho. Una leve sonrisa apareció en los labios de Ricardo, tímida, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Entonces acepto tu oferta con gratitud, dijo, levantándose y tendiéndole la mano. Un gesto simple, pero profundamente significativo dadas las circunstancias. Prometo no decepcionarte. Amalia le estrechó la mano, sorprendida por lo cálida y seca que estaba. Hay algo de ropa de mi esposo en el armario, dijo, apartando la mirada. Ropa interior, camisas, pantalones. Todo limpio y en buen estado. Tenía tu estatura. No creo que le molestara que se les diera uso. Ricardo asintió con comprensión, sin hacer preguntas sobre su esposo. Gracias, dijo simplemente. Los cuidaré bien. Afuera empezaba a caer la noche. Amalia encendió la vieja lámpara de pie, llenando la sala con una luz dorada y suave. Abrió la nevera y encontró comestibles frescos. ¿Fuiste de compras?, preguntó, sorprendida. Hay un pequeño mercado en el pueblo, explicó Ricardo. Ayudé a doña Natalia Sanz a descargar unas verduras.
Me agradeció con papas y calabacines. Prepararon la cena juntos, sencilla, pero increíblemente sabrosa, papas fritas con eneldo, una ensalada de verduras frescas y un compota de manzanas secas de la cosecha del año pasado. A Amalia le sorprendió lo bien que Ricardo manejaba el cuchillo, cortando los ingredientes con rapidez y precisión. Después de cenar, mientras recogían la mesa, Ricardo se detuvo al notar un álbum de cuero en la estantería. «Perdón por la indiscreción», dijo, «¿pero qué es ese álbum?» Amalia dudó un momento. «Oh, son mis bocetos. A veces dibujo arreglos florales antes de hacerlos para la tienda». Por alguna razón, le resultaba incómodo admitir ese pequeño pasatiempo. Su esposo siempre había considerado que dibujar era una pérdida de tiempo, deberías revisar las facturas en lugar de garabatear en ese cuaderno, solía decir, no con malicia, pero sí sin el menor entendimiento. Ricardo abrió con cuidado el cuaderno de bocetos, y sus ojos se agrandaron de sorpresa. «Estos dibujos son increíbles. Mira qué bien has captado la luz y las sombras en los pétalos de peonía. Y este arreglo de alstroemerias con lisianthus, una combinación inusual, pero tan armoniosa». Amalia se quedó paralizada con la taza en la mano, sin poder creer lo que oía. No era solo que Ricardo elogiara su trabajo, realmente veía los detalles, notaba la composición, reconocía los matices sutiles que ella ponía en cada boceto. «¿Sabes de arte?», preguntó, acercándose. «Alguna vez soñé con ir a la escuela de arte», admitió Ricardo con un deje de tristeza, «pero mi padre insistió en que estudiara economía. Es más prometedor», decía. La luz suave de la lámpara de pie los envolvía, las páginas del álbum crujían al ser pasadas con cuidado por Ricardo y afuera la oscuridad caía, pero esta vez no traía miedo ni soledad. Julio trajo consigo un clima cálido, el aire se llenó del aroma de bayas maduras y hierba recién cortada. El mes pasó rápido, entre rutinas diarias de cuidado de flores, pequeñas reparaciones y largas conversaciones al atardecer. Amalia empezó a esperar con ilusión los viernes, no porque terminaran la semana laboral, sino porque significaban que podía ir a la cabaña y pasar allí 2 días. Aquel terreno, que antes le parecía una carga, una herencia de sus padres que no quería soltar pero tampoco cuidar, ahora le revelaba algo nuevo cada vez que llegaba, arbustos de frambuesa cuidadosamente atados, un sendero de piedras hasta la sauna, el mirador recién pintado. El trayecto se le hacía corto escuchando su música favorita. Amalia llegó al terreno esperando, como de costumbre, ver a Ricardo arreglando los bancales o construyendo algo. Pero esta vez la verja estaba cerrada, nadie salió a recibirla. Extraño. Normalmente, como si tuviera un sexto sentido, él siempre sabía cuándo llegaba. Con las bolsas de víveres en las manos, Amalia rodeó la propiedad llamando a Ricardo. Nada. El invernadero estaba vacío. La cabaña también, solo una taza de té a medio terminar sobre la mesa. Un pinchazo de ansiedad le apretó el pecho. Un gemido vino del cobertizo. Amalia se volvió, alerta, y corrió hacia allí. La puerta estaba entreabierta. En el suelo de madera, apoyado contra el banco de trabajo, Ricardo estaba medio sentado, medio recostado. Tenía el rostro empapado de sudor, contraído por el dolor, una mano se apretaba el abdomen, la otra buscaba apoyo en el suelo al intentar incorporarse. «Dios mío. ¿Qué te ha pasado?». Amalia cayó de rodillas a su lado. «¿Estás bien?». «Voy a llamar a una ambulancia». «No es nada grave», susurró Ricardo, intentando sonreír. «Solo un ataque, me pasa a veces». «Se me pasará». Pero Amalia podía ver en su rostro que no era nada. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo con firmeza, sacando ya su teléfono. «No hay discusión». Ricardo negó con la cabeza, débilmente. «No sirve de nada. No tengo documentos, ni seguro. Solo déjame acostarme un rato». «¿Estás loco? ¿Y si es algo serio?». Amalia ya estaba marcando emergencias. «Amalia, por favor,
entiéndelo, Ricardo tosió, y apareció espuma rosada en sus labios. No admiten a nadie sin papeles. Y tienen razón. Es la ley, no hay muchas opciones. Pero Amalia ya hablaba con la operadora, indicando claramente la dirección y los síntomas: sospecha de úlcera sangrante, fiebre, palidez, sudor frío. La ambulancia está en camino, dijo, inclinándose sobre él. Ahora escúchame bien, eres mi esposo, ¿entiendes? Tus documentos se perdieron hace poco y aún no los hemos reemplazado. El seguro también. Yo cubriré todos los gastos. Sin discusiones. Los ojos de Ricardo se abrieron con sorpresa y quizá gratitud. Intentó hablar, pero otra oleada de dolor lo venció. Aguanta, Ricardo, susurró Amalia, sin notar siquiera lo natural que le había salido su nombre. La ayuda viene en camino. La espera se hizo interminable. Finalmente, el ulular de la sirena llegó a sus oídos. 5 minutos después, Ricardo era subido en una camilla. Amalia subió con él a la ambulancia, apretándole la mano con fuerza. En urgencias los recibió una mujer delgada, de mediana edad, con el pelo oscuro cortado corto y unos ojos inteligentes y agudos. Doctora Camila Porras, se presentó. ¿Qué tenemos? Sospecha de úlcera sangrante, respondió el paramédico, mientras los camilleros transferían a Ricardo a una cama hospitalaria. La doctora lo examinó con rapidez, dando órdenes concisas a la enfermera. Vía intravenosa, análisis de sangre, preparen quirófano por si acaso. Luego se volvió hacia Amalia. ¿Documentos del paciente? Se perdieron hace poco, respondió Amalia con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Aún no los hemos reemplazado. Tampoco tiene seguro. Estoy dispuesta a firmar un acuerdo de atención privada. La doctora frunció el ceño levemente, pero no discutió. Necesitaremos al menos una copia de algún documento. Tal vez una foto del pasaporte en su teléfono. Tenemos que registrar al paciente de alguna manera. Amalia rebuscó en su bolso, buscando el sobre de dinero en efectivo que había preparado por si acaso. Detrás encontró un montón de tarjetas de regalo de su floristería. Doctora Camila. La llamó. Soy dueña de una floristería en el centro. ¿Le gustaría recibir unos ramos para sus seres queridos? Solo un pequeño agradecimiento por su atención. Y buscaré la foto del documento, pero mientras tanto podemos rellenar los datos verbalmente. Le entregó 3 tarjetas y el sobre. La doctora fingió no ver el sobre, pero aceptó las tarjetas. Justo se acerca mi aniversario, dijo, asintiendo. No se preocupe por su esposo. Me aseguraré de que lo atiendan bien. 2 horas después, Amalia estaba sentada junto a la cama de Ricardo en una habitación privada. El gotero goteaba sin pausa, administrando la medicación. Su color había mejorado, su respiración era más regular. ¿Cómo te sientes?, preguntó cuando él abrió los ojos. Mejor, sonrió débilmente. Gracias por no dejarme ahí tirado. Y por todo lo demás. Me devolviste la fe en la gente. Había un matiz de amargura en su voz. ¿Qué te pasó, Ricardo?, preguntó Amalia. ¿Cómo terminaste en la calle? Guardó silencio un largo rato, mirando al techo. Luego suspiró. Es una historia larga y desagradable. No sé si quieres oírla. Si quiero, dijo Amalia con firmeza. Si estás listo para contarla. Tenemos tiempo. La doctora dijo que necesitarás al menos una semana aquí para sanar la úlcera. Y tuviste suerte de que no fuera una perforación, habrías terminado en quirófano. En tu caso, los medicamentos deberían bastar. Ricardo cerró los ojos, como si reuniera fuerzas. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si hablara de otra persona. Hace 15 años fundé una empresa de construcción. Empezamos en pequeño, un equipo de obreros, unas pocas máquinas, contratos menores.
El negocio creció con constancia. En 5 años teníamos una flota de vehículos, una oficina en el centro, 50 empleados. 3 años después ganábamos licitaciones para centros comerciales, complejos de almacenes, edificios de apartamentos. Amalia lo escuchaba conteniendo la respiración. Imaginaba otra versión de Ricardo, con un buen traje, al volante de un coche elegante, lleno de confianza y seguridad. Había una abogada en la empresa, Duna Guirado, continuó, y su voz vaciló. Inteligente, hermosa, ambiciosa. Me enamoré como un adolescente. Nos casamos al año de conocernos, compramos un apartamento de lujo, planeábamos tener hijos. Guardó silencio, reviviendo aquellos momentos de felicidad. ¿Qué salió mal?, preguntó Amalia suavemente. Emilio Vicente, dijo el nombre con un desprecio apenas disimulado. Dueño de una empresa rival. Me propuso una fusión, pero en términos que me dejaban sin control sobre lo que yo había construido. Me negué. Y ahí empezaron los problemas. Ricardo inhaló hondo, como si le faltara el aire. Al principio fueron cosas menores, retrasos en los suministros, averías en el equipo. Luego llegaron las inspecciones sorpresa, quejas de los clientes. No entendí lo que pasaba, hasta que fue demasiado tarde. Duna ya hizo una pausa. Ella ya llevaba tiempo compartiendo la cama con Emilio y pasándole toda la información interna. Un silencio pesado llenó la habitación. Amalia no sabía qué decir, las palabras de consuelo sonaban banales y vacías frente a semejante traición. Y fue a peor, continuó Ricardo, mirando por la ventana mientras el crepúsculo se volvía noche. Una noche, al salir de la oficina, me empujaron dentro de un coche y me llevaron a un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Me retuvieron allí 3 días, exigiendo que firmara la cesión de las acciones de la empresa. ¿Te torturaron?, preguntó Amalia, horrorizada. No se limitaron a convencerme, su voz se volvió opaca. Las primeras semanas me golpeaban hasta hacerme perder el conocimiento. Luego pasaron a otros métodos. Instintivamente, se tocó una cicatriz en la sien. Pero no firmé. Sabía que si lo hacía, me matarían. Sabía demasiado. ¿Cuánto tiempo te tuvieron?, preguntó Amalia, apenas conteniendo el temblor en su voz. Casi 7 meses, respondió Ricardo, con la mirada nublada por un dolor antiguo. En un hangar abandonado en un suburbio al norte. Me sacaron de la ciudad para que nadie pudiera encontrarme. Siempre me traía la comida el mismo guardia, un tipo callado con barba. Pero un día lo sustituyó alguien más joven, probablemente nuevo. Se distrajo con una llamada telefónica y olvidó cerrar la puerta. Aproveché la oportunidad. Ricardo hablaba lentamente, como reviviendo el momento. Tardé casi 2 semanas en volver, sin dinero, sin documentos, en una ciudad que no conocía. Hice trabajos ocasionales para ganar lo justo para un billete de tren. Al final regresé a la capital. Fui a casa, su voz bajó a un susurro, pero abrió la puerta un desconocido. El apartamento ya había sido vendido. Nuevos dueños. Fui a la oficina, era otra empresa. Intenté localizar a Duna, se había mudado, sin dejar dirección. Amalia le apretó la mano en silencio, sin palabras. Un excompañero, Alfredo, me contó los detalles, continuó Ricardo. Resulta que Duna dijo que yo había huido al extranjero con fondos de la empresa. Falsificaron montañas de documentos, contratos de préstamo, recibos, transacciones falsas. En los papeles, parecía que yo había robado millones y desaparecido. Sacaron más préstamos a mi nombre, quebraron la empresa y vendieron todos los activos a sociedades fantasma de Emilio. Todo perfectamente orquestado. El suero seguía goteando con regularidad. Afuera, la oscuridad ya era total, pero ninguno se movió para encender la luz. Fui a la policía, pero ni siquiera quisieron escucharme.
La voz de Ricardo era tan baja que Amalia tuvo que inclinarse para oírlo. Casi me abren una causa por fraude, como si alguien ya se hubiera asegurado de bloquear todas las salidas. Y entonces me enteré de lo peor. Guardó silencio y Amalia vio cómo le temblaban los dedos al sujetar la manta del hospital. ¿Tu familia?, preguntó suavemente. ¿Tus amigos? Ricardo cerró los ojos y 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. Solo mis padres. Mi padre, José, era ingeniero jubilado, y mi madre, Carla. Los 2 tenían más de 70 años. Papá ya había tenido 2 infartos, mamá sufría de hipertensión, su voz se quebró. Cuando desaparecí, fueron a la policía de inmediato, pero les dijeron lo mismo que me dirían a mí después, que yo había huido con el dinero de la empresa. 2 semanas después de mi desaparición, unos cobradores fueron a su casa, les mostraron unos papeles diciendo que yo había pedido un préstamo usando su piso como aval. Amalia se tapó la boca con la mano, horrorizada. Papá, él sabía que era mentira. Discutió, intentó explicarse. Tuvo un tercer infarto ahí mismo, delante de ellos. Ni siquiera llamaron a una ambulancia. Se fueron. Dejaron a mi madre con su cuerpo. En la oscuridad de la habitación, Amalia podía ver las lágrimas rodar por las mejillas hundidas de Ricardo, aunque él parecía no notarlas. Mamá, ella siempre fue fuerte. Pero eso la destruyó. Dejó de comer, rechazó la ayuda de los vecinos, no tomaba la medicación. 1 mes y medio después, sufrió una crisis hipertensiva que derivó en un derrame cerebral masivo. Una vecina la encontró y llamó a una ambulancia, pero ya era tarde. Murió en el hospital, sin saber qué me había pasado. Amalia no lo soportó. Se inclinó y lo abrazó, como si quisiera protegerlo de aquellos recuerdos. Ricardo se tensó al sentir su contacto, pero luego, lentamente, se relajó y apoyó la mejilla en su hombro, como un niño perdido que por fin encontraba un refugio seguro. Cuando volví y supe que mis padres habían muerto, que el apartamento había sido vendido con un poder notarial falso, que habían tirado todas sus cosas, su voz se quebró. Me derrumbé. Bebí durante meses, gasté lo poco que me quedaba, dormía donde podía. Al final, me obligué a recomponerme, intenté buscar trabajo, pero sin papeles, con esta pinta de vagabundo. Amalia le acariciaba el pelo con suavidad, temiendo decir algo que rompiera ese frágil momento de confianza. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó de pronto Ricardo, separándose un poco y mirándola a los ojos. No es haber acabado en la calle. No es el hambre, ni el frío, ni siquiera la humillación. Es no haber podido proteger a mis padres, ser la razón, aunque indirecta, de su muerte. Tú no tienes la culpa, dijo Amalia con firmeza, apretándole la mano. Los culpables son los monstruos que se aprovecharon de su vulnerabilidad. Ricardo negó con la cabeza. Si no hubiera sido tan confiado. Si hubiese prestado más atención a las señales. Si no hubiese confiado ciegamente en Duna, todo esto se habría podido evitar. No podía saberlo, respondió Amalia. Nadie puede anticipar una crueldad tan, buscó la palabra, tan sofisticada. Guardaron silencio. Gracias por escucharme, dijo finalmente Ricardo. Nunca se lo había contado a nadie. No quería sonar patético. No suenas patético, respondió Amalia con dulzura. Suenas como alguien que pasó por el infierno y no se rindió. Reconstruiste mi propiedad, convertiste un invernadero abandonado en un jardín floreciente. No te rendiste, y eso es lo que importa. Ricardo esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes por qué me enamoré de tus flores? Son como las personas, frágiles, pero increíblemente resistentes. Les cortas el tallo y echan nuevas raíces. Las pisoteas y aún así brotan entre el asfalto. Todo lo vivo quiere vivir, cueste lo que cueste. Afuera, las estrellas titilaban, recordatorio de que incluso el cielo más oscuro nunca es completamente negro.
Amalia miró el perfil de Ricardo, afilado por el dolor y la pérdida, y sintió una decisión formarse en su interior. Lo ayudaría a salir de esa oscuridad, a recuperar su vida, su salud y la justicia. La doctora Camila asomó la cabeza por la puerta, asintió al ver la escena tranquila, y la cerró de nuevo sin encender la luz. Amalia permaneció donde estaba, sentada junto a la cama de Ricardo, sujetándole la mano, como si en silencio le prometiera que nunca lo dejaría volver al frío y a la soledad. Agosto brillaba con calor, la luz dorada del sol se desparramaba sobre el asfalto. Ricardo, ya recuperado, había ido a la floristería de Amalia para ayudar a reforzar las estanterías del almacén. Al pasar al frente para revisar unos equipos, sonó la campanilla sobre la puerta. Inusual para esa hora del día. Amalia fue al mostrador. ¿Ricardo?, preguntó el visitante, sorprendido. Ricardo se irguió lentamente, cruzando la mirada con el hombre. ¿Alfonso? ¿Pedro Alfonso? Durante unos segundos se quedaron paralizados por el encuentro. Luego se abrazaron con esa intensidad especial que solo comparten los viejos amigos que se reencuentran tras una larga separación. Amalia se hizo a un lado, observando con silenciosa curiosidad. Pedro y yo empezamos juntos, explicó Ricardo, al notar la mirada de Amalia. Después, él se dedicó a otro sector, materiales de construcción y ferretería. La hora siguiente pasó volando entre conversaciones. Pedro contó cómo intentó, sin éxito, encontrar a Ricardo tras su desaparición, cómo escuchó todo tipo de rumores pero nunca creyó la historia de que había huido. Sabía que era un montaje, dijo, dejando la taza vacía. Emilio siempre estuvo metido en cosas turbias, pero esta vez se tragó una empresa entera. Amalia escuchaba, observando a Ricardo con atención. Por primera vez desde que se conocieron, hablaba de su pasado sin amargura, como si se tratara de un antiguo proyecto que no funcionó por circunstancias desafortunadas. Tal vez eso era lo que necesitaba desde el principio, hablar con alguien de su antigua vida, alguien que lo vio en su apogeo y que ahora no lo miraba con lástima. «Lo has hecho bien», dijo Pedro de repente. «No te quebraste. Tus manos siguen funcionando, y tu cabeza también». Hablaron hasta bien entrada la noche. Pedro le habló de su red de negocios, sus planes de expansión, el potencial de abrir una nueva división. Ricardo escuchaba con creciente interés, hacía preguntas precisas y tomaba notas en un pequeño cuaderno. Amalia vio cómo se le encendía la mirada, como un perro de caza al captar un rastro, como un pescador al ver hundirse el flotador. Cuando Pedro finalmente se despidió, dejando su tarjeta de presentación y extrayendo de Ricardo la promesa de considerar unirse a su equipo, el silencio se instaló en el almacén donde habían pasado la velada. «Es una gran oportunidad para ti», dijo Amalia, rompiendo el silencio mientras recogía las tazas. «Buen trabajo, empleo formal, posibilidad de crecer». Ricardo se acercó por detrás y colocó suavemente sus manos sobre los hombros de ella. En las últimas semanas se había desarrollado entre ellos una cercanía extraña, no era romántica, pero más profunda que una simple amistad. No se habían besado, no compartían cama, pero los unía una comprensión silenciosa y un apoyo constante, más fuerte que cualquier promesa. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Ricardo de repente, alzando la vista hacia el cielo nocturno mientras salían de la tienda. Si no hubiera sido por aquella lluvia, por tu amabilidad, nunca habría reencontrado a Pedro. Nunca habría tenido esta oportunidad. El destino es algo extraño, ¿no? Destino, repitió Amalia en voz baja, recordando el jarrón roto, las palabras de Mireya sobre los presagios y su propio impulso aquella noche lluviosa. Quizás esa era la sabiduría de la vida, no tener miedo de tender la mano, aunque parezca una locura, porque nunca se sabe qué consecuencias extraordinarias puede traer un simple acto de humanidad. En la oscuridad, sus manos se encontraron y entrelazaron, sin palabras, sin promesas, solo una afirmación silenciosa de que, entre todos los caminos que se abrían ante ellos, intentarían elegir uno que no los separara.
Su relación iba poco a poco convirtiéndose en algo más que amistad, aunque ambos evitaban hablar del futuro. Tal vez porque el pasado de Ricardo aún lo mantenía encadenado. Creo que ha llegado el momento de que hagas algo al respecto, dijo Amalia un día. Sobre tu historia, sobre el piso de tus padres. Te mereces justicia. Ricardo negó con la cabeza. Es demasiado tarde. Ya ha pasado más de un año. Nunca es demasiado tarde para la verdad, respondió ella. Conozco a un abogado, Joaquín Ara. Está especializado en casos como el tuyo, fraude inmobiliario, falsificación de documentos. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. Amalia pensó que no la había oído, hasta que finalmente lo oyó susurrar. De acuerdo. Intentémoslo. La oficina de Joaquín estaba en un edificio antiguo de la calle Tranquila, en el centro de la ciudad. Era un hombre sólido, de unos 50 años, con mirada aguda y barba cuidadosamente recortada. Escuchó con atención el relato de Ricardo, hizo preguntas específicas y tomó notas. No es un caso fácil, dijo cuando Ricardo terminó. Pero no es imposible. Primero, tenemos indicios claros de falsificación documental. Segundo, hay testimonios de vecinos que afirman que tus padres nunca firmaron ningún poder notarial. Tercero, podemos rastrear a dónde fue el dinero de la venta del piso. Creo que encontraremos un rastro interesante. ¿Y la empresa?, preguntó Ricardo en voz baja. ¿La empresa? Joaquín negó con la cabeza. Eso es más complicado. Los activos fueron liquidados hace tiempo, la sociedad disuelta. Pero por el piso podemos luchar. Y lo más importante, podemos hacer que los responsables rindan cuentas. Había un destello depredador en los ojos del abogado, la mirada de un cazador que huele sangre. Le entregó a Ricardo un contrato. Trabajo por resultados, dijo. Si recuperamos la propiedad, me quedo con un porcentaje. Si no, solo cubres los gastos periciales y judiciales. En una semana, se presentó una denuncia ante el comité de investigación. 2 semanas después comenzaron los primeros interrogatorios. Pero pronto quedó claro que el caso se estaba estancando. El investigador, un joven enérgico llamado Eric Roden, parecía chocar con muros invisibles, las solicitudes bancarias se retrasaban, los análisis de documentos se posponían y los testigos de repente no recordaban nada. ¿Qué está pasando?, preguntó Amalia a Joaquín tras otra audiencia en la que se decidió suspender el caso hasta nuevos avances. Antonio Montaña, dijo el abogado en voz baja, señalando con la cabeza a un hombre corpulento y calvo. Es el jefe de la unidad de investigación. Parece que ya lo han comprado. Estos casos suelen enterrarse cuando hay gente poderosa de por medio. Ricardo lo miró alejarse, con una expresión que Amalia nunca le había visto antes, una mezcla de desesperación y furia fría. No me rendiré, dijo en voz baja. Esta vez, no. La tarde de octubre era húmeda y gris. Ricardo se había quedado hasta tarde en el trabajo, recibiendo un cargamento de invernaderos nuevos en la tienda de Pedro, donde llevaba 2 meses trabajando. Estaba saliendo del centro de negocios cuando casi chocó con un hombre bajo y robusto que parecía esperarlo cerca de la entrada. ¿Murga? ¿Ricardo Murga?, preguntó el hombre, dubitativo. ¿Eres tú? Ricardo entornó los ojos y de pronto lo reconoció. ¿Andrés? Andrés Nistal, el antiguo director técnico de su empresa, parecía 10 años mayor. Antes atlético y enérgico, ahora estaba encorvado, con barriga triste y el pelo ralo. Pensé que habías desaparecido, dijo Andrés, estrechándole la mano con fuerza. Se decían muchas cosas. Pero vi tu nombre en un documento interno de la empresa de Pedro y decidí comprobarlo. Fueron a una cafetería cercana. Andrés compartió su historia. Tras la desaparición de Ricardo, fue degradado y luego despedido bajo el pretexto de una reestructuración.
Cuando intentó conseguir trabajo en otro lugar, descubrió que estaba imputado por malversación. Todos sabían que los cargos eran falsos, pero nadie quería meterse, suspiró Andrés. Me pusieron en una lista negra. Ahora asesoro a pequeñas empresas, lejos del alcance de Emilio. ¿Sabes si hubo más afectados?, preguntó Ricardo. Héctor, nuestro financiero, asintió Andrés. Lo acusaron de cómplice. Se retiraron los cargos, pero no ha vuelto a trabajar en finanzas. ¿Recuerdas a Vicente? Emilio y él competían por contratos públicos. Vicente empezó a beber, perdió su negocio, su esposa, su casa. Y Alberto, él sí fue a prisión. 3 años. El rostro de Ricardo se ensombreció. Un patrón terrible comenzaba a revelarse. Emilio, con ayuda de Duna, había destruido sistemáticamente a sus rivales, usando las mismas tácticas: desprestigio, documentos falsos, presión sobre las familias. No se detuvieron conmigo, susurró Ricardo. Es todo un sistema. Esa noche no durmió. Por la mañana, llamó a Joaquín. Tengo nueva información y testigos. Joaquín se movió rápido. En una semana había recopilado testimonios de 5 empresarios perjudicados por Emilio. Andrés aportó documentos que probaban firmas falsas. Héctor encontró registros de empresas fantasma usadas para lavar dinero. Amalia contactó con su amiga periodista, María Remedios, quien publicó una serie de artículos de investigación sobre fraudes en la construcción. No mencionaba a Emilio por nombre, pero los detalles no dejaban dudas. Tras el tercer artículo, estalló un escándalo dentro del comité de investigación. Antonio Montaña fue suspendido temporalmente y el caso fue reasignado a Eric Roden, quien recibió carta blanca para continuar con la investigación. El hielo se está rompiendo, dijo Joaquín cuando se reunió con Ricardo y Amalia en su despacho. Han encontrado a 2 testaferros que usaron para registrar los pisos. Uno ya ha confesado. Ahora lo más importante es no asustar a Emilio mientras preparamos las órdenes de arresto. ¿Y Duna?, preguntó Ricardo, y Amalia notó la tensión en sus hombros. Está en Italia, respondió el abogado. Pero no creo que se quede allí mucho tiempo. Interpol ya ha recibido la solicitud. La audiencia para anular las transacciones del apartamento fue fijada para finales de noviembre. Ricardo se preparó como para una batalla final, revisó cada documento recuperado, se reunió con testigos, incluso visitó la tumba de sus padres por primera vez desde su muerte. Tienes que hacerlo, insistió Amalia. Para poder seguir adelante. Ella lo acompañó, se quedó en silencio junto a las 2 tumbas modestas, le sostuvo la mano mientras él por fin hablaba con sus padres, sobre su vida, su nuevo trabajo, su esperanza de justicia, y sobre Amalia. El día de la audiencia, caía nieve húmeda. Ricardo estaba pálido, pero sereno. Amalia se sentó en la sala, con los ojos fijos en él, lista para apoyarlo en todo momento. Joaquín presentó las pruebas con seguridad, refutando meticulosamente cada objeción. Cuando el juez se retiró a deliberar, el tiempo pareció detenerse. Ricardo permanecía inmóvil, mirando un solo punto. Amalia se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano fría entre las suyas. Pase lo que pase, susurró, seguiremos luchando. Él la miró con una gratitud tan profunda que a Amalia se le cortó la respiración. En ese momento, supo que estaba dispuesta a atravesar cualquier cosa con ese hombre, dolor, alegría, cada prueba que la vida pudiera ofrecer. El juez regresó 40 minutos después. El tribunal dictó que las transacciones sobre los apartamentos debían declararse nulas. Una voz firme llenó la sala en silencio. Devuélvase la propiedad a su legítimo propietario. Remítense todos los materiales sobre el fraude para la apertura de una causa penal. Ricardo cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez, no de dolor. Mamá, papá, susurró, ya podéis descansar en paz. Al salir del juzgado,
Los esperaban periodistas, flashes, micrófonos, preguntas. Ricardo respondió con calma pero con firmeza, sobre el fraude, la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos y la necesidad de responsabilidad legal. Esto es solo el comienzo, dijo. Queda mucho por hacer. Amalia lo miraba con orgullo silencioso, ya no era el hombre roto que recogió de la calle, sino un hombre fuerte que había vencido no solo a sus circunstancias, sino a su desesperación. Esa noche, en la quietud del apartamento, que desde hacía tiempo era su hogar compartido, Ricardo se quedó un largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es lo que más importa?, dijo por fin. No el apartamento, no el dinero, sino el hecho de haber podido enmendar algo. Siento como si me hubieran quitado un peso que llevaba años cargando. Amalia se acercó por detrás y lo rodeó con los brazos, apoyando la cabeza en su hombro. Ahora eres libre, dijo suavemente. Libre del pasado, de la culpa, de todo lo que te ataba. Ricardo se volvió hacia ella, mirándola a los ojos. No de todo, su voz tembló. Hay una cosa de la que no quiero liberarme nunca. No hubo una declaración directa, pero no hacía falta. La lucha por la justicia no había sido el final, sino el comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo donde los fantasmas del pasado no tendrían cabida. Diciembre llegó, helado y nevado, como queriendo congelar todo lo vivido en el año que terminaba. Ricardo estaba en medio de un apartamento vacío que alguna vez fue su hogar. Los funcionarios del juzgado acababan de entregarle las llaves y los documentos, concluyendo oficialmente el proceso de restitución de la propiedad. Los antiguos ocupantes, una joven pareja confundida, habían hecho las maletas en silencio y se habían marchado, lanzando miradas amargas por encima del hombro. Ellos también habían sido víctimas, compraron el lugar por debajo del valor de mercado con documentos falsificados. Para ellos, una lección costosa sobre los riesgos de confiar en lo que parece demasiado bueno para ser cierto. Las paredes desnudas resonaban con cada paso, no quedaba nada de la vida anterior, ni muebles, ni fotos, ni objetos cargados de recuerdos. Solo espacio, metros cuadrados y una victoria legal. Ricardo recorrió lentamente las habitaciones, tocando las paredes como si intentara recordar qué solía haber en cada lugar. El dormitorio, la sala, el despacho, todo se veía distinto sin los detalles familiares. Lo que llenaba su pecho no era alegría ni triunfo, sino una tristeza serena. Ese apartamento había sido símbolo de su éxito pasado, pero ahora se sentía como una carcasa vacía. Su verdadero hogar, donde su corazón había encontrado paz, estaba en otro sitio, con Amalia. El teléfono sonó. El nombre de Pedro apareció en la pantalla. «Felicidades», dijo Pedro sin preámbulo. «Me enteré de que recuperaste el apartamento». «Gracias», respondió Ricardo, sentándose en el alféizar. «Pero lo de la compensación por la empresa se aplazó para el año que viene. No pudieron determinar el valor de los activos al momento de la quiebra». «Olvídate de los activos», bufó Pedro. «Lo que importa es que se hizo justicia. Por cierto, dicen que Emilio ya está en el extranjero. Debe haber olido el fuego». Conversaron un poco sobre el trabajo, el nuevo departamento, los planes para la próxima temporada. Ricardo escuchaba distraído, pensando solo en volver rápido a casa. Amalia no se había sentido bien últimamente, el estrés del juicio le había reactivado la bronquitis crónica. Al despedirse de Pedro, Ricardo cerró el apartamento vacío y se dirigió a su coche. En el camino, compró fruta, un té de hierbas especial para la tos y un ramo de crisantemos blancos, los mismos que crecían en el invernadero cuando se conocieron. Amalia estaba en la cocina, tarareando para sí misma. El olor de verduras estofadas y carne al horno llenaba el apartamento de calidez y consuelo. Oyó la llave girar en la cerradura y sonrió sin siquiera mirar, reconocía sus pasos al instante. ¿Preparando algo rico?,
Apareció Ricardo en el umbral de la cocina, escondiendo algo grande detrás de la espalda. Carne al estilo francés y guiso de verduras, respondió Amalia, secándose las manos en el delantal. ¿Estará listo en? Se detuvo al ver el enorme ramo de crisantemos blancos y rosados en sus manos. ¿Qué es esto? Es para ti, dijo Ricardo, entregándole las flores con una mirada inusualmente tierna. Pensé que hoy era un día especial. Amalia tomó el ramo, hundió el rostro entre las flores e inhaló su fragancia delicada. Son preciosas, susurró. ¿Pero por qué es un día especial? Ricardo se quitó el blazer y lo colocó cuidadosamente sobre una silla. Hoy se resolvió lo del apartamento de mis padres, dijo, sentándose a la mesa. El tribunal ordenó su restitución como herencia legítima. Los funcionarios judiciales me entregaron las llaves. Ricardo, eso es maravilloso. Amalia colocó las flores en un jarrón alto y se acercó a abrazarlo por detrás. Entonces la justicia sí existe. Gracias a ti, dijo él, tomando sus manos. Si no hubiera sido por tu apoyo, por tu fe en mí, nunca me habría atrevido a luchar. Amalia negó con la cabeza. Yo solo estuve a tu lado. Tú lo lograste. No, no solo, dijo él, más bajo pero con firmeza. Lo hicimos juntos, como todo lo demás. Y me di cuenta de algo muy simple, no quiero vivir sin ti nunca más. Amalia se quedó inmóvil. Habían vivido bajo el mismo techo durante meses, pero nunca hablaron de sus sentimientos, como si tuvieran miedo de romper la felicidad frágil que habían encontrado. Te amo, dijo Ricardo, y en el silencio de la cocina, sus palabras sonaron como la verdad más importante. Hace tiempo que quería decírtelo, pero temía que pensaras que solo era gratitud, porque me acogiste, me ayudaste. Se puso de pie, aún sosteniéndole las manos, y la miró a los ojos. Pero no es por eso, continuó él suavemente. No te amo por tu bondad, ni por lo que hiciste por mí, sino por quién eres, por tu fuerza y tu ternura, por la forma en que ves la belleza en lo sencillo, por ser auténtica. Amalia lo miró durante un largo momento, con la mirada llena de sorpresa, incredulidad y algo más profundo, calidez. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. Porque la vida es demasiado corta para callar, respondió él simplemente. Porque hoy, cuando me devolvieron las llaves, me di cuenta de algo. Ese apartamento no será un hogar sin ti. Ningún lugar lo será. La atrajo suavemente hacia él, rodeándola con los brazos. Cásate conmigo, Amalia. Construyamos nuestro futuro, tú y yo. Amalia lo miró al rostro, ese rostro que se le había vuelto tan familiar y tan necesario. Recordó el jarrón roto, las palabras de Mireya sobre los presagios y aquella noche de lluvia en que le dio las llaves de su casita a un desconocido. ¡Qué extraños giros da la vida! Sí, dijo simplemente. Por supuesto que sí. El horno pitó, señalando que la cena estaba lista, pero ninguno de los dos lo notó. En ese momento solo existían ellos dos y la felicidad tranquila que se extendía entre ellos como una luz cálida. Decidieron postergar la boda hasta la primavera, cuando la tierra se ablandara y pudieran plantar flores nuevas en el jardín. El invierno pasó volando entre preparativos alegres y planes compartidos. Amalia se había recuperado por completo, Ricardo recibió un ascenso, y su sociedad, la floristería y la sección de jardinería, florecía. Pero a mediados de febrero, llegó una llamada inesperada. Raymond, el hijo de Amalia, a quien no había visto en más de un año, anunció repentinamente que volvía de Canadá, no de visita, sino de forma definitiva. Conseguí trabajo en la sucursal local de nuestra empresa, dijo. Llego el miércoles. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Amalia se quedó desconcertada, pero por supuesto aceptó. Durante la cena, compartió la noticia con Ricardo. Por supuesto que puede quedarse el tiempo que necesite, asintió él. Puedo volver temporalmente a mi apartamento para facilitar las cosas. Ni se te ocurra. Lo interrumpió Amalia.
estamos comprometidos. Raymond tendrá que aceptarlo. Pero el primer encuentro resultó más difícil de lo esperado. Raymond, alto, con los rasgos de su padre pero los ojos de su madre, miró a Ricardo con desconfianza apenas disimulada. ¿Así que tú eres el vagabundo al que mi madre recogió?, preguntó tras una presentación formal. ¿Y ahora planeas vivir aquí? Amalia se puso tensa, pero Ricardo la detuvo con un suave toque en la mano. Sí, estaba sin hogar cuando nos conocimos, dijo con calma. Y sí, ahora tu madre y yo planeamos casarnos. Pero si quieres conocer toda la historia, estoy dispuesto a contártela. La velada transcurrió en un ambiente tenso. Raymond fue cortés, pero frío. Ricardo se mantuvo con dignidad, sin imponerse, pero tampoco retrocediendo frente a la hostilidad. Poco a poco, Raymond comenzó a tratarlo con más calma y al final de la semana, incluso podría decirse que habían desarrollado cierta complicidad. Pero lo que más inquietaba a Amalia era algo completamente distinto. Llevaba una semana guardando un secreto que temía revelar, una verdad que podía cambiarlo todo. Estaba una vez más en el baño, mirando un test de embarazo con 2 líneas bien marcadas, cuando oyó abrirse la puerta de entrada. Rápidamente escondió la prueba en el bolsillo de su bata y salió al pasillo. Ricardo y Raymond regresaban juntos, conversando animadamente. Al verla, ambos sonrieron de la misma forma, idéntica, a pesar de la diferencia de edad y apariencia. ¿Dónde estabas?, preguntó Amalia, intentando ocultar su nerviosismo. Fuimos a ver el apartamento de Ricardo, respondió Raymond con una calidez inesperada. Y luego pasamos por la ferretería. Tuvimos una idea, ¿qué tal si construimos un jardín de invierno en la nueva casa? ¿Qué te parece? ¿Nueva casa?, repitió Amalia. Estuvimos pensando, dijo Ricardo, que tal vez ya es hora de comprar una casa de verdad fuera de la ciudad. No una cabaña de verano, sino un hogar en serio, con un gran jardín, cerca del trabajo. ¿Y mi piso, y el tuyo? Venderlos, intervino Raymond. Juntos alcanzan para una buena casa. Yo también puedo aportar, con mis ahorros de Canadá. Amalia los miró a ambos, su hijo y su prometido, sin poder creer lo que oía. No hacía tanto, apenas podían cruzar palabra y ahora hacían planes juntos. Algo había cambiado entre ellos, algo importante. Mamá, no pareces contenta, dijo Raymond. ¿Estás bien? Estás pálida. Amalia se apoyó en la pared, sintiendo de pronto que las piernas le fallaban. Todos esos días había tenido la misma pregunta en la cabeza, ¿cómo decírselos a los dos? ¿Qué pensaría Raymond? ¿Qué diría Ricardo? Embarazada a los 40. Una locura. Un riesgo. Amalia, ¿qué pasa? Ricardo se acercó, buscándole los ojos. Estás temblando. Ella sacó en silencio la prueba de su bolsillo y se la entregó. Ricardo miró las 2 líneas, sin entender de inmediato. Luego sus ojos se abrieron con asombro. ¿Tú?, balbuceó. ¿Vamos a tener un bebé? Amalia asintió, observando su rostro con ansiedad. ¿Qué vería? ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Duda? Pero lo que vio en los ojos de Ricardo fue pura alegría, sin filtros. La alzó en brazos y la hizo girar en el pasillo, riendo a carcajadas. «Vamos a tener un bebé», gritó. «Raymond, ¿lo oíste? Vas a tener un hermano o una hermana». «¿Estás loco?», jadeó Amalia, aferrada a sus hombros. «Tengo 40 años. Esto es una locura. Es un milagro», respondió él, bajándola con cuidado. «Un milagro real». Un momento, interrumpió Raymond, perplejo. ¿Me están diciendo que vuelvo de Canadá y de repente tengo que hacer de hermano mayor a los 24? Si no te molesta, dijo Amalia en voz baja, aún atónita por sus reacciones. Raymond los miró a ambos, su madre,
que de repente parecía más joven que nunca, y Ricardo, cuyo rostro irradiaba una felicidad imposible de fingir. Algo se movió en su interior, recuerdos de la infancia, de haber deseado un hermano o una hermana, de un padre que siempre decía que no. Pues entonces, dijo finalmente, con una media sonrisa para ocultar la emoción. Parece que vamos a tener que buscar una casa con cuarto de bebé. Y jardín de invierno. Y un columpio en el patio. Añadió Amalia. Sintió las lágrimas subir. Dio un paso hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, luego extendió la mano hacia Ricardo y lo atrajo también al abrazo. Así quedaron, 3 adultos con pasados complicados, errores y triunfos a cuestas, miedos y esperanzas en el corazón. Pero en ese instante eran simplemente una familia, reunida tras un largo viaje y lista para construir un futuro juntos. Afuera, una nieve suave de febrero caía, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Y en algún lugar bajo esa nieve, las semillas de las flores de primavera dormían aún, esperando el momento de despertar y florecer hacia el sol. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.